Bien, entonces, hemos hablado de lugar geométrico y dijimos que son conjuntos de puntos en el plano que cumplen una determinada condición. Bueno, hay 4 lugares geométricos que son como quien diría, los más famosos, los que están tipificados, ¿no es cierto?, los estandarizados, que son las que se llaman cónicas. Las cónicas son 4 figuras en el plano que además de que son lugar geométrico por definición algebraica, se obtienen al hacer intersecciones de un cono con distintos planos, ¿no? De ahí el nombre de cónicas. Entonces, si yo intercepto al cono, el cono tiene un eje de simetría y tiene 2 rectas que son directrices, que son los laterales del cono, que lo hacen una superficie de revolución. Esas rectas van rotando, ¿no? Van girando y se forma la figura cono que uno conoce. Si nosotros lo interceptamos con un plano que sea paralelo con el eje que está al medio, ahí obtenemos hipérbola, ¿no? Que es una cónica que tiene 2 ramas. Una rama mira hacia arriba, la otra rama mira hacia abajo. Bien, si lo interceptamos al cono con un plano perpendicular al eje, obtenemos un círculo, una circunferencia. Bien, que será la circunferencia conocida, bueno, círculo. Si al cono lo interceptamos con un plano paralelo a alguna de sus generatrices, o sea, las generatrices son las del costadito así, bueno, si lo intercepto con un plano paralelo a una de ellas, lo que obtengo es una parábola, que su gráfica sería de esta forma. Igualmente lo vamos a estudiar más en detalle. La parábola admite 4 posiciones, ¿no? La que mira para arriba, la que mira para abajo, Eso es lo que le iba a preguntar. la que mira a la derecha y la que mira a la izquierda, ¿no? Ya la vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos a la sección parábola. Y si yo al cono lo intercepto con planos que no sean paralelos a sus generatrices, a sus directrices, obtengo un óvalo que para nosotros va a ser la elipse, ¿cierto? Que también puede ser una elipse vertical, una elipse horizontal. Bueno, adoptan distintas posiciones. La hipérbola lo mismo, ¿no? La hipérbola yo dibujé con sus ramas, una para arriba y la otra para abajo, pero existen, digamos, también hipérbolas de esta forma, donde una rama está mirando hacia la derecha y la otra está mirando hacia la izquierda. Bueno, estas 4 figuras en el plano son lo que conocemos como cónicas, son las que están estandarizadas, las que tienen una ecuación propia, que cuando uno lee la ecuación sabe detectar de cuál cónica se trata, ¿no? Y son lugares geométricos. Pero como dijimos antes, hay también otros lugares geométricos que no son estas cónicas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la más sencilla de las 4 cónicas, que es la circunferencia. Profe, la hipérbole también se podría ver como como una X. ¿Cómo? La hipérbole se podría ver como una X y corta en el eje. Es curva, no me imagino lo de una X. No, pero tipo, ves que es curva si está en las esquinas, pero si tipo el plano estuviera contenido con el eje de la hipérbole, ¿cómo se vería? Como una X, creo. Va, me lo estoy imaginando de esa forma, no sé por qué. Por ahí te estás refiriendo a la hipérbola, tiene asíntotas, igual las vamos a estudiar en detalle a cada una, ¿no? Pero la hipérbola tiene asíntotas, que esa podría ser tu X, y tangencialmente a la asíntota, porque como funciona una asíntota, la asíntota es algo, es una recta que se acerca a la figura, pero nunca se interceptan entre las dos. Entonces, tangencialmente a la asíntota podemos graficar la hipérbola. No sé si te referís a esto, Cruz. Si no, no me... Sí, porque, claro. Porque es curva, no es la figura hipérbola. O sea, es como, da una vueltita y por eso en el centro es finito, ¿no? Pero nunca se llega a cortar en el centro. Ah, no, claro, no llega acá. Esa, en la imagen de 3D eso es lo que estoy como que tratando de ver, porque viste que la imagen 3D si yo la corto con el plano a esa imagen me da la NR2. Entonces, tipo, por eso, en el centro de La la, recta, o de sea, la las cónica. hipérbolas serían como la intersección entre un plano y dos
conos o no, Sí, sí. como, eh, como los pero yo conos digo, espejados. A ver, el claro, eso es lo que estaba. cono tiene dos partes. El cono tiene un punto Claro, central eso es lo que le preguntaba, si las dos para partes arriba tipo. y para abajo. El Claro. cono tiene sus dos partes. Si yo intersecto con este plano así paralelo al eje del cono, lo voy a cortar dos veces. Voy a cortar en la copita de arriba y en la copita de abajo, ¿no? Entonces ahí me va a quedar una ramita arriba y la otra ramita abajo cuando lo corté. Sí. Pero igual, Justo en el eje. no sé, me Ah, parece que se están embarullando. No es tan complicado, ¿eh? Ya las vamos a ir estudiando cada una en detalle, pero digamos, la definición de cónica. sí, justo en dibujo técnico nos prepararon para esto porque ya me lo imagino, pero por eso es como que si yo tengo un plano y tengo el plano paralelo al eje y yo lo corto justo a la mitad, mi duda es si ese cono justo en el centro se cortaría, o sea, quedaría como una X exacta o quedaría muy cercano a una X, pero no una X, como en la imagen que tomaría en R2. Ahí lo estás cortando con un plano que contiene al eje del cono. Y ahí sí, ahí te estaría quedando dos rectas, justamente. Claro, eso era lo que le comentaba, bueno, bien, Ahí dale, te seguí. Claro, nice. justo vos tomás el plano que contiene al eje, y vos lo mirarías de arriba, como me decías la imagen en 3D, te está quedando, sí, dos rectas, una X, tal cual, como decís vos. Ahora, la hipérbola no es eso, la hipérbola es un plano paralelo al eje. O sea, que Claro, derecha, o sea, tiene que ser diferente al eje para que pueda ser una hipérbole, eso es lo que claro, lo veo así, pero y ahí te como quedaron que sí, dos curvitas, sí, claro. miro para arriba y miro para abajo. Exactamente. Bien, ahí te seguí. Bueno, entonces vamos con la primera de las cónicas, que sería la circunferencia, ¿no? Que es el círculo que uno conocía de siempre, circunferencia. Bueno, ¿cuál es la definición algebraica de una circunferencia? La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de uno que es fijo y que lo vamos a llamar el centro. Esa misma distancia que van a tener todos los puntos del plano, o sea, una circunferencia, hay un punto fijo acá que es el centro, que tiene de coordenadas h y k, ¿y quiénes van a integrar la circunferencia? Todo el conjunto de puntos del plano que estén a igual distancia de ese punto C, de ese centro, ¿no? O sea, por ejemplo, este y este que está a la misma distancia, y este que está a la misma, y este que está a la misma, y este, bueno, entonces ahí se armó la circunferencia. Ahora, a esa distancia, acá está el punto P desconocido, XY, a esa distancia que es la misma que todos guardan y forman todos juntos, forman la circunferencia, la vamos a llamar radio, R de radio, ¿no? Entonces, la definición, repito, es el lugar geométrico de los puntos del plano que se encuentran a una distancia R del punto centro, del punto fijo al que vamos a llamar centro. ¿Qué dijimos nosotros recién? Que primero nos hacíamos el bosquejo, que ahí está más o menos hecho, y después nos proponíamos llevar eso al álgebra. O sea, quiere decir, distancia de este punto P al punto centro es igual a R. Bien, eso sería haberlo llevado al álgebra, ¿no? Distancia de P al punto centro, eso es igual a la medida R que hemos llamado radio. Y bueno, y nuestro centro está ubicado en el punto HK. Ahora, para hacer la deducción de la fórmula, después probablemente nos dicen quién es el centro o nos dan simplemente la ecuación. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es la deducción de la ecuación de una circunferencia que está centrada en el punto HK. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular distancia del punto P al centro que es HK? Que es esto que me propuse acá. ¿Cómo calculábamos distancia de un punto a otro en el plano?
Tipo, tomando el punto de central y después haciendo un vector de ese punto con el genérico y después haciendo la distancia de eso. Bien. El módulo Claro, del el vector. módulo de la resta de sus componentes. Ok, Claro. lo que tengo que armarme es el vector CP o PC, lo mismo, pero CP para hacer P menos C y queda más ordenadito. Que cuando yo hago P menos C, estoy haciendo X menos tal cosa y menos tal otra cosa. Si no, me queda como al revés, ¿no? Entonces tengo que buscar el vector CP y el módulo de ese vector CP es la distancia. Esa distancia es igual a R. O sea, lo llevo al álgebra. El módulo del vector CP, eso es lo que debe ser igual a R. Pero bien, ¿cómo calculábamos vector CP? Era la resta de P menos C, ¿cierto? Y después el módulo de eso, a ver, vamos a hacer un paso más. Módulo del vector CP, que sería X menos H y menos K. Este módulo tiene que ser igual a R. Bueno, pero ¿quién es este módulo? La raíz cuadrada de X menos H al cuadrado más I menos K al cuadrado. Y eso es lo que tiene que ser igual a R. Pero ahora quiero liberarme de esa raíz cuadrada. Quiero ver, no. Ahora tengo que despejarme de esa raíz cuadrada y entonces voy a elevar al cuadrado ambos miembros. Cuestión que me va a quedar entonces X menos H al cuadrado más I menos K al cuadrado igual a R cuadrado. Y esta es la ecuación de una circunferencia. O sea, si yo leo una ecuación de ese estilo, tengo una circunferencia. A ver, un minutín, ahí está. Quería ver si había alguien más en la sala de espera. Sí. A ver, ahora, hecha la deducción de la fórmula. Bueno, ahora vamos a un ejemplo. Si a mí me dan la ecuación X, si yo leo, digamos, la ecuación cuadrática, por ejemplo, X menos 3 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 4, yo distingo que esa ecuación es de una circunferencia. ¿Qué datos le puedo sacar a esa ecuación de la circunferencia? Le puedo sacar el centro y el radio, con lo cual la puedo dibujar tranquilamente. ¿Quién va a ser el centro en esta circunferencia? 3 y 1. Bien, ¿por qué? Porque acuérdense que nos aparecía X menos H y I menos K, ¿no? Entonces, si a mí me parece X menos 3, el H vale 3. Y si tengo I menos 1, el K vale 1. Entonces, el centro de esto estará en el punto 3, 1. Y el radio de esta circunferencia, ¿quién es? 4 al cuadrado, ¿no? 2. 2. Porque acordémonos que en la ecuación aparecía R cuadrado. O sea, la ecuación era X menos H cuadrado más I menos K cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, si acá hay un 4, el radio es 2, porque ahí ya aparece elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces, tengo centro, tengo radio, la dibujo. Tengo centro en el punto 3, 1, 3, 1, aquí está el centro, y dice que tiene radio 2. Entonces, ¿quiénes van a ser? Van a ser todos los puntos que estén a 2 de distancia, todo alrededor de ese centro. Por ejemplo, o sea, 2 acá, 2 por acá, 2 por acá, 2 por acá, y ahí la dibujaré a la circunferencia. ¿Sí? O sea, con la propia ecuación de la circunferencia yo deduzco su centro y su radio y la puedo dibujar. Profe, una consulta. Sí. Ahí nos van a quedar básicamente 4 ecuaciones que serían 2 respecto a X y 2, o sea, 2 ecuaciones respecto a Y, ¿o no? Porque si no serían funciones, ¿o no?
o no tiene nada que ver con el tema de ¿Cómo funciones? que se van a quedar? No, no. Va, no sé, es como que en análisis habíamos visto que cuando te queda una función, por ejemplo una C, vos tenías que ponerla con respecto X en función de Y, porque si no, no tenía como sentido de función si lo ponías como Y en función de X. Esto, sí, eso que decís es verdad, pero estas son ecuaciones cuadráticas donde las dos, en la mayoría de los casos las dos variables están al cuadrado, salvo en la parábola, que una está al cuadrado y la otra es lineal, ¿no? Pero son ecuaciones Profe, en dos variables. por ahí me confunde un poco porque vos tenés que es en R3, ¿no? Entonces si vos estás buscando el círculo que sería como un plano que sea No, 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 a perpendicular ver, estamos al en eje, R3, cuando, no estamos en R3, estamos en R2. cierto, Claro, ok. R3 lo usás solamente para como explicar el concepto de cuáles de las formas que se te forman cada vez que cortás los dos conos, que tenés la parábola, la hipérbola y así, O sea, pero solo es como un comodín para entender a qué se refiere o claro. tipo, para ver los casos, ¿no? O si tendríamos que dibujarlos, o si tiene que ver o no tiene que ver. ¿Qué pasó? No, 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 tiene que ver, pero estamos en R2, estamos Le gustó trabajando con R3, dos. profe. eso les dije, Claro. que se están embarullando sin sentido. No hay que hacer nada. O sea, acá terminé. Me dieron la ecuación esta, yo deduzco sé que una ecuación de esa forma es una circunferencia, le obtuve la información, acá está el centro y acá está el radio, y la dibujé. Estoy en R2, no estoy en R3. ¿Sí? La dibujé. Listo, la circunferencia. Entonces no nos van a dar ejercicios tipo de una cónica en R3 y de ahí tendríamos que No, sacar no el hay. corte con los planos. ¿O? A ver, en R3 hay cuádricas y van a ser la primera unidad de álgebra 2. Por eso la última unidad de álgebra 1 es esta, y cuando pasemos a álgebra 2, la primera unidad de álgebra 2 son las cuádricas, que son estas cónicas, pero cuando cobran cuerpo. Por ejemplo, en vez de circunferencia vas a tener una pelota de fútbol. En vez de la elipse, que es el óvalo, vas a tener una pelota de rugby. En vez de la hipérbola, vas a tener un hiperboloide, que es una superficie con cuerpo, con volumen, con 3 dimensiones en R3. Pero es otra cosa, no es esto. Esto es R2. Estos son figuras en el plano. ¿Sí? No, 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 por eso no se vayan a R3, me parece que se están como... Ok, entonces me quedo con la idea de que es un corte. XD. Bueno, dale, pues. Bueno, entonces, me dieron esta ecuación cuadrática en R2. Yo sé que este formato lo tiene la circunferencia. Bueno, le obtengo la información, la grafico. ¿Qué me pueden pedir de la circunferencia? Por ejemplo, me pueden pedir intersección con el eje X, porque bueno, acá en esta vemos que hay dos intersecciones con el eje X. ¿Cuándo sería la intersección con el eje X? Cuando la Y valga 0. ¿No? O sea, acá yo veo que hay dos puntitos que están intersectando al eje X. En esos puntitos la I vale 0, entonces le doy un 0 acá a la I, ¿no es cierto? Me quedó x menos 3 al cuadrado más 1 igual a 4, despejo. Ahí sí me va a aparecer una ecuación cuadrática, como alguien mencionaba recién, 2 en x, 2 en y, decía alguien. Si yo empiezo a darle valores, ahí me va a aparecer esta que es una ecuación cuadrática y que me va a derivar en 2x, lo cual está bien, porque hay dos momentos en donde esta circunferencia está cortando al eje x. ¿Qué otra cosa me pueden pedir? Por ejemplo, intersecciones con el eje Y. Yo en el dibujo acá veo que no hay intersección con eje Y. Pero ¿cuándo sería intersección con eje Y? Cuando el X valga 0. Entonces le coloco acá un 0. Bueno, acá seguramente me va a salir algún absurdo algebraico porque yo estoy viendo que no hay intersección con el eje Y acá. Así que no voy a obtener respuesta. ¿Sí? O me van a pedir construir una circunferencia, por ejemplo, que tenga centro en el punto menos 2, 4 y que tenga radio 5. Bueno, armar la ecuación, dibujarla, construirla, ¿no? De eso se tratan los ejercicios del TP, que hay un práctico de estos, de cónicos. Ahora, ¿qué cosa sí me puede aparecer frecuentemente? Que la ecuación no esté así tan clarita y tan terminada como me la dieron recién.
O sea, puede que me den una ecuación toda desarmada. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. No, bueno, ya había empezado a borrar, pero estaría bueno haberla dejado. Acá en el apunte, por ejemplo, hay justamente una situación como esa, ¿no? Si me dieron, mira, x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 6y más 21 igual a 0, ¿no es cierto? Bueno, lo que sucede más frecuentemente es que la ecuación cuadrática me la den así. ¿Bien? Entonces ahí yo tengo que trabajar primero, porque ahí no puedo leer de qué cónica se está tratando. O sea, veo que es una ecuación cuadrática, pero no tengo la forma tipificada, la forma canónica se le llama, o la forma regular, ¿sí? Para decir qué cosa es, si es circunferencia, si es parábola, si es elipse, no lo sé. Entonces, ¿qué hago? Y la tenemos que trabajar. La vamos a trabajar completando cuadrados. ¿Cómo se hacía el completamiento de cuadrados? Bueno, me voy a juntar las x cuadrado menos 8x, y por otro lado voy a juntar las y cuadrado menos 6y, al 21 lo vamos a mandar al otro lado porque no tiene variable, es término independiente, y ahora me pongo a trabajar con este sector y con este sector para lograr completar cuadrados y llegar a ver qué cónica es. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se completaba cuadrado? Tengo el x cuadrado menos el 8x. Bueno, este 8 es el doble producto. Digamos, ¿a dónde tengo que llegar yo? Tengo que llegar a aquella formulita que me resolvía a más b al cuadrado, ¿cierto? Que la vamos a poner por aquí al costado. La Se formulita, sumaba y restaba para que te quede el binomio cuadrado perfecto, ¿no? claro, eso es lo que se llama 16 quedaría, ¿no? perfecto. Tipo, O sea, yo tengo que tener presente esto que escribí acá, que a más b al cuadrado se transforma en un trinomio cuadrado perfecto, que es este, a cuadrado más el doble producto más el b cuadrado. Lo que yo tengo acá es la primera parte de ese trinomio. Yo tengo el a cuadrado y el doble producto. O sea, este 8x, el 8 en particular, es el doble de alguien. ¿El doble de quién es 8? de 4. De 4. Entonces aquí me tiene que aparecer el 4 elevado al cuadrado. Que Cuadrado. claro, Claro. más 16. ¿Pero qué pasa? No estaba el 16, lo estoy poniendo yo. Entonces, para no cambiar el ejercicio, automáticamente resto 16. Más 16 con menos 16, listo, se cancelaron, no estoy cambiando nada. Pero ¿de qué me sirve haber incorporado ese 16? Porque aquí yo estoy logrando esa formulita del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Ahora vamos con el y. El y tenía y cuadrado menos 6y. ¿Qué me está faltando acá? 6 es el doble de quién? De 3. De 3. Entonces, ¿quién me está faltando ahí? Poner un 3 y restar un 3. No un 3. Un 9. Un 9. 9. Un Un 9. 9 y restar un 9. Este es el b al cuadrado. Bien. ¿Okay? Entonces es Eh, poner un 9 y un menos 9 y dejar al fondo ya el menos 21 que ya tengo. ¿Para qué hicimos eso? Y bueno, porque acá yo tengo la fórmula de un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, siguiente paso. Este que es un trinomio cuadrado perfecto lo quiero llevar a esta expresión, que sería entonces x menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Menos el 16. El 16 este va a ir para allá. Vamos a trabajar con esto. Más y menos 3 al cuadrado. Y del otro lado, que estaba el menos 21, le va este menos 9 y le va este menos 16. Y ahora me sacan la cuenta, 16 más 9 y menos 21. 16 más 9 son 4. 25, menos 21, 4. Ok. Entonces ahí me quedó x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4. Y ahí veo de qué cónica se trata. Esto me va a pasar no solo con la circunferencia, me va a pasar con todo tipo de cónicas. Me van a dar una ecuación así,
Y cuando uno la trabaje, ahí estaríamos llegando al formato de alguna de las cónicas. Bueno, en este caso llegamos al formato de una circunferencia. De acá que me dirán, graficala, buscar la intersección con los ejes. Okay. Por ejemplo, buscar intersección con una recta. A ver, vamos a guardarnos la ecuación que teníamos ahí, que era la x menos 4 cuadrado, x menos 4 cuadrado más y menos 3 cuadrado igual a 4. Esto por el formato es una circunferencia. ¿A dónde tiene centro esa circunferencia? En 4 y 3. En el 4, 3 y tiene Y radio radio 2, ¿no? 2. Ok. Entonces la dibujo. 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Así, acá está el centro y tiene de radio 2. O sea, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Así, más o menos ahí, la circunferencia. Ahora, imaginemos que me dicen hacer intersección con la recta y igual x más 1. Dibujo, ustedes en el esto se puede dibujar. Así que la x más 1 es cortó acá, tiene pendiente 1, pasó así. ¿Tiene intersección? Sí, veo que tiene 2 puntos de intersección, ¿verdad? Este y este. ¿Cómo voy a encontrar esos puntos de intersección? A ver, ¿qué les parece? ¿No igualando? ¿Qué voy a igualar? Ajá. Igualando El las x más ecuaciones. 1 a toda expresión que te genera el círculo, la circunferencia. Bueno, ¿A dónde lo pongo el x más 1? y En las I, la dentro de las puedes i, a o institución. como Distancia i que es es igual a del x más centro a 1, esos reemplazas puntos i de por la x más misma. 1. Bien. Donde tengo y, voy a poner x más 1. O Entonces, podés yo, dejar x Ahora, reemplazado en x o no. va a quedar x menos 4 al cuadrado. Acá donde tengo y voy a poner x más 1, x más 1 menos 3 al cuadrado igual a 4. Y ahí me quedó una ecuación solamente en x. ¿Pero qué es una Profe, cuadrática? O sea, también se podría hacer al revés. y bajar me va a dar 2x. Y está bien que me dé 2x porque hay 2 puntos de encuentro ahí. ¿Sí? O por ahí, si fuera otra recta, por ejemplo, la x menos 5, qué sé yo, o menos 7 para irnos bien abajo. La x menos 7, que está por acá, cortó el menos 7, subió así. Bueno, esta recta no tiene intersección con esa circunferencia. Mi mecanismo, mi metodología de trabajo va a ser la misma. Yo voy a reemplazar acá por un x menos 7. Ahora, ¿qué va a pasar? Me va a mandar a Bhaskara y Bhaskara me va a decir no tener raíces. Porque esta recta no tiene intersección para aquella circunferencia. O por ahí tuve justo el emboque de que la recta en cuestión tenía un solo punto de toque con la circunferencia. Bueno, voy a ir a Bhaskara me va a decir una respuesta porque hay un solo punto de corte con la circunferencia, ¿no? Bueno, pero básicamente la estrategia de trabajo, ¿cuál es? Si yo tengo que hacer intersección con una recta, la recta la pongo en su expresión explícita, cosa que me diga que la y equivale a tal cosa en función de x, la reemplacé acá y acá me queda una ecuación que está toda en x, que es cuadrática, pero está toda en x, se puede resolver. ¿Sí? O, por ejemplo, si de esa circunferencia me pidieran puntos de corte con eje x, bueno, ahí yo veo que no hay puntos de corte con eje x. Pero, ¿qué dijimos? ¿Cuándo se producía la intersección con eje x? Cuando el y valía 0. Entonces pongo un 0 acá y veo qué pasa. Y seguro me va a dar un absurdo, porque estoy viendo que ahí no hay intersección con el eje x de mi circunferencia, ¿no? Resumiendo, la ecuación de la circunferencia tiene ese formato que vimos, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a algo al cuadrado, entonces igual a r cuadrado. Puede suceder que me la den desordenada, entonces a través de completamiento de cuadrados yo voy a llevarla a su ecuación canónica o tipificada o regular, tiene distintos nombres según la bibliografía. O sea, la fórmula conocida que a mí me permita leer qué cónica es la que tengo enfrente, porque si no, no puedo leerla. Y de ahí en más vienen todas las cuestiones que puedo hacer con una circunferencia, ¿no? Como esto que dijimos, intersecciones, con dos ejes, con una recta,
Bueno, nada, ese tipo de cuestiones es lo que me pueden aparecer con circunferencia.